Hola, Hola Pilar. Mira cómo está Pilar desde la cordillera, nos está hablando. Qué lindo me estar fui de ahí, Pilar. viaje. Aproveché el Qué fin de y me lindo. fui. Lo bien que hiciste, mira. Nosotros los docentes no podemos hacer eso. Ya se va a poder. Cantamos PRI para exponer. Eso mismo. A que después la Pili tiene que tomar el cole y tiene un viajecito. Bueno, no hay ningún problema, salvo que haya Si no oposición se me de... corta la luz, todo bien. Ayer se me cortó desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Mm. Quería morir. Vos vivís por ahí, por la costa, ¿no? Sí, Arroyo Leyes. Ahí estamos cerca. Yo estoy en kilómetro 9. ¿Vos en qué kilómetro estás? 11-7. Ah, un poquito más lejos. Micaela. Bueno, ok. Ahí me llegó Indiana lo que me mandaste. Porque ando con la compu, me estoy conectada desde el celular porque la compu viene para atrás. Bueno, Y estoy con una bueno, contractura esperamos un gigante en minutito, eso. 2 minutitos más y ya arrancamos con ustedes. ¿Eh? ¿Qué son Andrea, vos y Paulina Y Pilar. y Pilar? Bueno, mientras tanto, em, nosotros habíamos quedado El 21 el parcial, pero hay paro. parcial para la semana que viene, pero el paro es el 12, El paro es el 21, que es el día que habíamos quedado el el otro, digamos, parcial. para el otro. Porque Sí, la semana que viene es el de radial. Tenemos parcial de la Real, ajá. Profe, y aunque haya paro, ¿no se puede subir el parcial, ponele, y nosotros te lo enviamos? Para no perder otra semana. lo que pasa que es presencial, digamos, o sea, presencial. Virtual, pero, digamos, tenemos que estar juntos. Eso quise decir. Online, digamos. Em, sí, lamentablemente no vamos a tener. Puede, hay que estemos atentos a ver si en estas 2 semanas surge alguna novedad, digamos que pueda haber alguna, ¿Paro o que de haya qué hay? algún docente, para docente. Hay paro docente. Hay para docente la semana que viene, el día miércoles, y la otra semana, el día 20, miércoles y 21. jueves. Em, a ver si puede llegar a haber alguna novedad, no sé si puede haber alguna, pero bueno, estemos atentos. En el caso de que se mantenga la medida y que efectivamente no, o sea, haya paro ese día, eh, El 28. o sea, la única alternativa que nos quedaría eventualmente sería tomarla el mismo día, o sea, anticiparla, digamos, o sea, tomarla la semana que viene. ¿Y el 28? Y si no, bueno, habrá que pasarlo para la semana siguiente. Lo que pasa Nos que complica muchísimo el tema del cierre y eso, porque después tenemos que hacer recuperatorio y yo le tengo que dar las notas y estamos ya... Pero bueno, ¿qué va a ser? Son circunstancias que no nos exceden.
Así que, bueno, sí, Lo o que sea, pasa, no hay otra Alejandro, alternativa. Sí, te Indiana. pregunto, falta dar un tema todavía, porque si no la semana que viene se podría, pero falta un tema todavía dar. No, o sea, eventualmente eso podríamos darlo después, digamos, no hay inconveniente. La verdad que sería bueno si pudiéramos anticiparlo. Estamos tan apretados Está para muy el apretado con los seminario. otros. Estamos llenos de cosas. O sea, tenemos en todas las materias tenemos algo. Y encima tenemos que entregar una monografía, que eso también es una locura lo que nos lleva, y la tenemos que entregar la otra semana. Bueno, y bueno. No, lo único que, bueno, intentaremos, o sea, lo haremos ese día, si no se puede el 21, hacerlo el 28. Y bueno, vamos a tratar de pasarle las notas durante la semana por correo electrónico, de manera que ustedes sepan quiénes tienen que hacer el recuperatorio la semana siguiente. Escuchar, Alejandro, y te pregunto, los que promocionan, ¿van a un coloquio? ¿Se Sí, podría hacer ese mismo día también? Porque ya la otra semana es noviembre y el 5 ustedes cierran las notas. O el coloquio es después del cierre de notas. y se puede hacer después. Se podría hacer después. Es más, se podría hacer quizás hacer el mismo día del examen. Eh, Estoy pensando cómo lo podemos. Bueno, hagamos por lo pronto el parcial que habíamos dicho que iba a ser el día 21, en principio pasa para el día 28. ¿Sí? Eso ya lo dejamos como fijado. Y en principio el recuperatorio sería la semana siguiente. Digamos que sería el día, creo que es 4, si no recuerdo mal. Y 4. Me parece que es 4, ¿no? Sí. Sí, 4. Entonces, hoy es el 7 del 10, el 21. Bueno, entonces, el parcial, el día 21, el día 28, perdón, y el recuperatorio, el día 4. Si por X motivo se levanta el paro, ¿lo Lo hacemos dejamos el, el 21? lo hacemos el 21. Ok. ¿Eh? Estemos atentos nomás a eso. Si se levantara el paro por algún motivo, lo hacemos el 21. ¿Eh? Bueno, ¿quieren ir arrancando, chicas? Dale. Somos todo oídos. Profe, ¿al informe escrito de este trabajo te lo enviamos cuando termine la clase? Sí, ¿O cómo? Ok. mándamelo después, mándemelo. Nosotros se lo vamos a entregar durante el fin de porque tenemos que acomodarlo un poquito. Bueno, Paulina. ¿Se ve? Perfecto. Sí. Bueno, con mi compañera Andrea vamos a exponer y tomamos la teoría de Weber, esto de la representación social, la acción social y, bueno, la subjetividad. Pusimos el título la construcción social dentro del cuerpo hegemónico, esto de quién define cuál es el cuerpo perfecto. Y como pregunta inicial, ¿de qué manera los medios de comunicación y las redes sociales contribuyen a la construcción de esta subjetividad? Bueno, nos agarramos de los aportes de Max Weber, de la representación social, que sintetiza la forma de entender cómo es que se va construyendo esta subjetividad, y a partir de esto nos damos cuenta de qué manera dicha subjetividad nos sirve para entender a la acción social. También de la definición de acción social se explica
a partir del significado que el sujeto enlaza a esa acción y produce un cambio en la realidad y se explica a partir del sentido subjetivo. Esta representación se hace real cuando realizamos una acción y se transforma en realidad. Así es como la representación se transforma en orientadora de la acción. Bien, a partir de esto podemos explicar lo que es la subjetividad en torno a esta teoría, y es la que le da sentido a nuestra acción, es decir, actuamos en función a aquel significado que nosotros le atribuimos. A la vez, este significado puede ser afectivo y hace referencia a aquellos sentimientos y emociones propias del ser humano, y por otro lado, lo racional, que hace referencia a aquella forma de acción que se basa en el análisis racional de ciertas primicias, en donde el ser humano, para lograr objetivos, hace determinadas cosas, las cuales tienen un carácter racional. Bueno, acá decimos que la subjetividad ayuda a los medios de comunicación, tanto a los medios de comunicación como a las redes sociales, a construir una representación, y nuestra subjetividad va a cambiar según lo que nos están mostrando. En los medios se nos da una visión de la realidad que va moldeando nuestra subjetividad, ya que muestran aquello que nosotros no conocemos. Y pensamos en este ejemplo del caso Juanita y el top amarillo, que por ejemplo, una influencer que a su vez es modelo de un negocio de ropa, publica en sus redes sociales una foto luciendo el top amarillo que vemos en la imagen. Y bueno, a partir de esto, Juanita, en este caso con 15 años, va al negocio a querer comprar ese top, y una vez que se lo mide, se da cuenta que no le queda tal cual le quedaba a la modelo que vio en las redes sociales, y que ese color quizás no le va muy bien con su tono de piel. Es así como a partir de esto se genera cierta frustración, si se puede decir, y Juanita comienza a, no sé, a tomar sol todos los días para lograr una tez más oscura, se restringe algunas comidas para que el top le quede de la forma que vio la foto en internet, y hace ejercicio para poder obtener ese cuerpo ideal que le quede bien con el top. Entonces acá nos encontramos con esta relación de, digamos, las redes sociales versus la acción social. Acá también ponemos este ejemplo de la modelo en Instagram, toda elegante y posando, mientras tanto una representación de lo que seríamos los jóvenes que no nos vemos igual a la chica de la foto, luchando con nuestra imagen contra del espejo, porque no podemos imitar a lo que estamos viendo en la modelo. Bien, a modo de conclusión, esto de la influencia del cuerpo perfecto, tanto las redes sociales como los medios de comunicación, hoy en día podemos decir que son una máquina de generar ciertos estereotipos e influir en el pensamiento de las personas. Nos exponen algo como modelo ideal, y al ver que no encajamos, muchas veces nos llevan a la frustración y a querer cambiar algo de nuestra esencia físico dependiendo del caso. Entonces, para finalizar, pusimos una pregunta que dice: ¿quién establece cuál es el cuerpo hegemónico dentro de una sociedad? Y podemos dar cuenta que va a tener infinitas definiciones. Bueno, chicas, hay una cosita que me quedó ahí pensando en el comienzo, respecto de la representación, de este concepto de representación. ¿Se acuerdan que nosotros, cuando hablamos de la representación, mencionábamos que la representación es como tiene como una doble dimensión? Una dimensión, podríamos decir, no sería real la palabra, pero digamos una dimensión... Simbólica. ¿Cómo? De lo simbólico y de lo real. Claro, Esto de lo digamos, que... sí, no sería exactamente así, pero digamos, una dimensión donde está la realidad, entre comillas, ¿no? Y otra dimensión donde está el deseo o el deber ser, digamos, o sea, lo que nos dijeron que tenía que ser. Y ese concepto es muy importante, digamos. Porque de alguna manera ese concepto es el que le da fuerza, el que explica en buena medida. Está bien, digamos, el análisis que ustedes hacen en cuanto a, bueno, la motivación, ¿no? La subjetividad, o sea, digamos, el querer verse
como la modelo de Instagram, ¿no? Motiva a esa, ¿cómo se llamaba? Juanita. Juanita. Juanita a irse a buscar un top como el que usaba la modelo, la influencer en este caso. Pero digamos, lo que faltaría ahí es cerrar esta idea de la representación, que inclusive por ahí ustedes no la definen bien, digamos, cuando comienzan. Fíjense, cuando me podés volver a poner ese... Ahí está. Sintetiza una forma de entender cómo se va construyendo la subjetividad. A partir de esto nos damos cuenta de qué manera dicha subjetividad nos sirve para entender la acción social. Eso está bien como introducción, digamos. No es que está mal, pero le falta, digamos, completarla con, digamos, con más precisión a qué es concretamente, ¿sí? Porque hasta ahí es como que, bueno, como muy amplio, ¿no? Como un poco general. Quizás habrá agregado lo de esta representación simbólica de lo real. Esto que es real y esto de lo que queremos que sea real. ¿O nos dijiste? Claro, y que mezcla, digamos, o sea, de alguna manera es como que en una palabra, cuando decimos familia, o cuando decimos pareja, o cuando decimos amistad, o cuando decimos amigo o amiga, ¿no? Entonces, ¿qué queremos decir cuando decimos amiga? ¿Qué queremos decir cuando decimos familia? ¿Qué queremos decir cuando decimos determinadas palabras que tienen que son complejas, ¿no? Y que no son simplemente, como diría Saussure, un significante y un significado, ¿no? Sino que es más complejo, porque hay una parte de esa palabra que tiene un anclaje en lo real, podríamos decirlo de esa manera, y otra parte que no tiene un anclaje en lo real, sino más bien tiene un anclaje en lo que nos dijeron que era la familia, o lo que nosotros deseamos también que sea la familia, o nuestra pareja, o nuestra amiga. Entonces, creo que hablábamos de esto cuando estábamos hablando de este tema, y dice, bueno, ¿cuántas veces nos chocamos después contra los hechos cuando nos damos cuenta que en realidad la amiga no era eso que nosotros pensábamos que era? ¿Sí? Que en parte era, pero había otra parte que no era exactamente como nosotros deseábamos que fuera. Y en realidad es como que no estábamos viendo a la amiga, sino que veíamos la representación que nosotros habíamos construido de nuestra amiga, ¿sí? Que no es exactamente nuestra amiga. Es una representación que tiene en parte realidad, sí, en parte es buena amiga, ¿eh? Pero en parte es el deseo de nosotros poner, digamos, en esa persona cosas que están en nosotros nada más, o sea, están en nuestro deseo de que sea de una determinada forma, o porque nos dijeron que debía ser de esa manera, y entonces nosotros queremos poner en esa palabra esos significantes que en realidad no tienen digamos, un anclaje sobre lo real, ¿sí? Ahora, como está mezclado lo real con el deseo, es difícil, digamos, poder de alguna manera separar una cosa de la otra, y esa mezcla de lo real con el deseo o con lo que nos dijeron que debía ser, es lo que hace tan poderosa la representación social, porque nosotros creemos, entre comillas, ¿sí?, que es real, o deseamos que sea real. Y como deseamos que sea real, actuamos cotidianamente para que eso sea así, porque queremos que sea así. Entonces, actuamos de modo que, como si fuera así, o actuamos para que sea así. Eso es lo que lo hace tan potente desde el punto de vista motivacional, o sea, ¿por qué motiva tanto la representación? Porque nosotros deseamos que sea así. ¿Sí? Entonces, el deseo es una motivación muy fuerte, ¿no? El querer que sea así. Entonces, esa potencia que tiene la representación social, subjetiva, por supuesto, porque la representación social es
fundamentalmente subjetiva, porque además se mezcla de sentimientos, bueno, esto que ustedes sí después describen con más precisión, esto de que mezcla, digamos, una parte racional y una parte afectiva, ¿no? Que también lo hace potente porque, claro, porque también es difícil, como están mezclados elementos que provienen de un universo y del otro, es difícil también precisarlos y entonces, bueno, muchas veces actuamos sin demasiada racionalidad, pongamos entre comillas también esa, ¿no? Movidos por la afectividad, que mezclamos también algunas cuestiones racionales, pero como están mezcladas unos y otros, es difícil también, ¿no? Darnos cuenta. Y de nuevo, como están mezclados, es también una poderosa fuente de motivación para la acción, ¿sí? En este caso, por ejemplo, de la influencer o de la modelo, posiblemente, digamos, la representación, seguramente hay como un sentimiento como de, que suele haber, digamos, ¿no? Entre esas personas que son modelo de algo, ¿no? Como, digamos, sentimientos de afectivos o de amor, o de admiración, o de, bueno, algo de eso, ¿no? Que se mezcla con una representación también de lo que nos dijeron que debemos ser, ¿sí? De cómo debe ser el cuerpo, de cómo debe ser, que de alguna manera está mezclada en esa representación que construimos de ese influencer, de ese modelo, ¿sí? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Están de acuerdo? Sí, Sí. Sí. sí, sí, sí. Bien. ¿El resto cómo ven este tema? ¿Está bien? No, digo, más allá del trabajo en sí de las chicas, digo, de cómo funciona. En este caso, las chicas analizan respecto de una cosa muy concreta, muy específica, que es respecto del tema del cuerpo, ¿no? Fíjense que nosotros estamos hablando del cuerpo, y no es cualquier cosa, ¿no? Quizás el Porque, ejemplo fue, no sé, un poco extremista, pero es la realidad también. O sea, puede pasar con un cuerpo, como también puede pasar con el color de pelo, con, no sé, hay mil ejemplos, pero No lo sí veo pasa. como extremista igual, porque siempre pasa. Vos ves una publicación y decís, ay, qué bien le queda, yo quiero ponerme eso, y cuando vas a comprarte ves que no te queda igual y decís, ni era por acá, o sea, es como que te entra la frustración y te planteas si el problema sos vos dentro de lo que hegemónicamente es correcto en la sociedad. Es como que decís, uy, el rollito de más, esto no está bien, porque la modelo no tenía eso al final, como que no me queda bien, y así, un montón de cosas. claro, y aparte, pero fíjense que además no es un elemento secundario, ¿eh? Porque es un elemento fundamental y fundante, ¿no? Tanto de la identidad, porque tu cuerpo es, al fin y al cabo, digamos, es como sos vos, es lo que sos, ¿no? O sea, somos este cuerpo. Por ejemplo, ayer leía en una noticia que el cantante Elegante Ujú. estuvo en Los Mamones, en el programa, y contaba que le ofrecen canje para arreglarse los dientes. Entonces, como que le quieren cambiar eso porque dicen que va a mejorar su imagen, siendo que es tan famoso, qué sé yo, bla, bla. Y bueno, y el chico se rehúsa porque dice que así soy yo, o sea, no me tienen por qué cambiar nada. Mm. Pero mira cómo son de que están buscando a alguien exitoso para cambiarle algo y querer mejorarlo, entre comillas. Ujú. Eh, Son unos HDP. Sí, sí.
y la serie de dificultades que eso puede generar, ¿no? Si no... Que genera, ¿no? Que genera. Para mí entender es sumamente peligroso para la salud de muchos. Hubo muchas chicas que se enfermaron por ese estereotipo y esa hegemonía. Escuchaba a Maca decir que es una hegemonía social de lo que está bien, y realmente no sé si es así, de lo que nos hacen creer de que está bien. No es que está bien ser flaca o no comer o tener, o sea, nos llevan a el punto. Yo lo relacionaba cuando las escuchaba a las chicas con el tema de la industria cultural, lo relaciono mucho a eso, y también lo relaciono con esta cuestión de la construcción de querer imponer una subjetividad o no manipular, porque no te gusta la palabra, pero en cierta forma manipulan, ¿entendés? El pensamiento, y mucho más de las jóvenes. Es muy peligroso, muy peligroso. Hay una... En estos últimos días, no sé si han visto que, bueno, a partir de la caída de Facebook, de Instagram, que fue esta semana, y de WhatsApp, eh, justo el día anterior o 2 días antes, le habían hecho un reportaje a una persona que era, no me acuerdo ahora del cargo específico, creo que era algo así como directora de contenidos o algo así de Facebook. No sé si vieron, es una mujer de apellido Augen, creo, si no recuerdo mal. Eh, bueno, le hicieron un reportaje en un programa de televisión en Estados Unidos, como si fuera el programa, que es un programa, digamos, uno de los de mayor audiencia, digamos, de la televisión abierta de Estados Unidos, un programa que se llama 60 Minutos. Un programa muy tradicional de la televisión estadounidense. Eh, y le hacen un reportaje y la tipa, digamos, contaba ahí, bueno, se fue, digamos, de Instagram, según ella, de Facebook. Vieron ustedes que es toda la misma empresa, digamos, Instagram, Facebook y WhatsApp, digamos. Se fue de Facebook, eh, según lo que ella manifestaba, porque después de haber en repetidas ocasiones haber planteado la necesidad de que Facebook cambiara sus configuraciones, porque estaba generando eh, daños en sus usuarios, ¿no? Y uno de los daños y una de las cosas que planteaba como más nociva, tanto de Instagram como de Facebook, era respecto de la salud, particularmente de jóvenes y niños. Y bueno, una de las cosas que planteaba era, digamos cómo había, primero digamos que había, digamos, los algoritmos estaban entrenados para generar emociones negativas, digamos, porque según lo que habían ellos supuestamente habían visto, que lo que más hacía que la gente permaneciera más tiempo e interactuara más con las plataformas era encontrarse con cosas negativas. Entonces, con mensajes negativos sobre sobre otras personas, sobre otros, sobre lo que fuera, digamos, eso generaba más tiempo de permanencia en la plataforma y más interacciones. Y que entonces ellos no moderaban ni bajaban, digamos, de circulación ese tipo de discursos, porque eran los discursos que les provocaban más tiempo de permanencia de los usuarios y más interacciones, que es lo que ellos necesitan para generar más clics y generar, por lo tanto, más anuncios, ¿no? Y más rentabilidad. Bueno, explicaba eso y también respecto de digamos, que la búsqueda, digamos, de la belleza y, digamos, la frustración también por no conseguirla, era también, digamos, una de los mecanismos, digamos, que los algoritmos también buscaban
digamos, poner esos mensajes como en un lugar más importante y que tuvieran más que cada vez que vos entrás te los encontrés, porque, digamos, también eso generaba más permanencia y más interacciones, ¿no? Entonces, bueno, algunos dicen que la caída de Facebook y de Instagram fue como un ataque luego de las declaraciones de esta mujer, porque bueno, hubo unos minutos antes de que se cayeran, eh, hubo como unos avisos en algunas, que llegaron a algunas cuentas de Twitter, inclusive hubo unos movimientos medio raros en la cotización de las acciones, como que antes de que se cayera subieron un poquito, como que hubo gente que compró en ese momento, o sea, como suponiendo o sabiendo que se iban a caer las acciones después, ¿no? E inclusive, digamos, como que hubo un movimiento de venta, inclusive, así de que gente que sabía que se iban a caer y que también vendieron antes, bueno, unas cosas así. Pero esto es medio especulación. Lo que sí es cierto son las declaraciones de esta persona, que después en todo caso se las voy a compartir porque es interesante, tiene que ver un poco con esto que estábamos hablando, ¿eh? Y con esto que veníamos hablando respecto del funcionamiento de las plataformas. De hecho, bueno, ayer la citaron para que vaya al Senado norteamericano, estuvo convocada por una comisión no me acuerdo si fue en la Cámara de Representantes o en el Senado. Bueno, pero digamos en el Congreso, fue al Congreso de Estados Unidos, fue convocada después de las declaraciones que hizo en la televisión, la convocaron, y bueno, algunos están planteando que inclusive esto puede llegar a dar alguna, digamos, luz a que haya una nueva, digamos, una nueva revisión de las formas en que está funcionando Facebook y Instagram, digamos, ¿no? Que ustedes saben, hace unos años atrás había habido también todo un movimiento cuando fue el escándalo de la consultora esta que se llamaba Cambridge Analytica, ¿no? Que bueno, se había acusado en ese momento a Facebook de que había usado de manera ilegal datos, digamos, de los usuarios para intervenir en algunas campañas electorales en distintos países, entre ellos la Argentina, cuando fue la elección de Macri en el 2015, y también en Estados Unidos después con Trump, y creo que en el Reino Unido me parece que también era la otra elección. Bien, una digresión, cerramos acá, pero no era tan digresión porque tiene que ver con esto. Bueno, no, lo único que les sugeriría, chicas, en todo caso, que por ahí después vean ese tema. Digamos, Ampliar lo de representación. Sí, ampliar y precisar un poco más eso de representación, sobre todo, digamos, más aún teniendo en cuenta que después, o sea, si, digamos, cuando hagamos el parcial y demás, tengan también en cuenta, esto va para todos, ¿no? Digamos, de precisar esa definición, digamos, ¿sí? Dale. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿quién quiere seguir? Digo yo, si querés. Se te escucha muy lejos, Indiana, como que está, capaz que A ver, ¿ahí me escuchás mejor? ahí un poco mejor. Ah, bárbaro. Digo yo, si querés. Bueno. Si querés compartir el Power o si Dale. no, directamente lo desarrollo. Ahí ya lo busco. Estoy disfónica y estoy con una contractura en la cervical que no me puedo ni mover. Así que si hablo lento es porque estoy drogada. Me tomé un relajante porque no. Suena un poco impresionante dicho así. Bueno, empepada.
Un segundito que lo estoy abriendo. ¿Está viendo ahí? Sí se ve. Sí, se- Bien. Bueno, vos me vas diciendo qué es lo que querés que... Bueno, yo más o menos les voy a contar cómo encaré el trabajo y qué fue lo que analicé, básicamente. Yo tomé a la educación eh, cómo los medios de comunicación trataron el tema de la educación y la suspensión de clases en el tiempo de pandemia. Ahí se te está yendo un poco el audio, Indiana. Capaz que cuando está, según cómo es. A ver, me pongo Así. así, Sí, así se ponete así, escucha dale. bien. Que yo tomé los medios de comunicación y cómo trataron el tema de la suspensión de las clases en épocas de pandemia, en la época de pandemia. Pero hice un contexto del 2019, cuando se originó la pandemia en China, y lo relacioné con el contexto político que nosotros estábamos viviendo ese año. En ese año hubo elecciones presidenciales, ejecutivas, donde vuelve un gobierno populista a conducir el país. Eh, lo, lo caracterizo como importante a esto porque después de 4 años de neoliberalismo, la educación ya venía, o sea, maltratada y ya venía en una disputa de escuela privada, escuela pública, y esa brecha cada vez era más grande, si bien, o sea, hablamos de la década del 90 que partió todo el tema educativo, en el 2015 se acrecentó un montón. Entonces, del 2015 al 2019. Y el volver a un gobierno populista, o popular peronista, eh, dio como, o sea, viene todo lo que viene después. Ya en el 2020, nosotros los primeros casos que tuvimos de COVID-19 fueron a partir de marzo, febrero, fines de febrero, marzo. Ahí se empezó a hablar del tema, pero a principios de febrero ya se venía renegociando el pago de la deuda externa que contrajo el gobierno neoliberal de Mauricio Macri. Si querés ir subiendo, así yo me voy guiando. Yo tomo los dos autores y los trato de relacionar un poco porque para mí tienen que ver. Uno es Gramsci, que él plantea que la forma de dominación de una clase dominante se ejerce mediante el consenso y que esta dominación sea a través de los aparatos ideológicos. En este caso, los medios de comunicación son aparatos ideológicos y la educación también es un aparato ideológico. Y para que estos mensajes esta dominación se logre y logre el consenso, necesita de esos intelectuales orgánicos para que ideen, difundan y construyan una hegemonía. En este caso, los medios de comunicación son aparatos ideológicos y sus periodistas y los políticos son creadores de ideas y las difunden. También abordé donde habla del poder simbólico, el poder invisible que no, dice que no puede ejercerse sino con la complicidad de los que no quieren saber que lo sufren o lo ejercen. Y habla de que la educación, el arte, la iglesia y la comunicación conforman sistemas simbólicos. Si miramos tanto la educación como los medios de comunicación conforman sistemas de poder y sistemas simbólicos. Y a raíz de estas lecturas de estos dos autores me fui a analizar cómo fue
el tratamiento de este tema, de la suspensión de clases. Me fui a las principales tapas en el 15 de marzo del 2020, cuando está el anuncio presidencial de que se suspendían las clases, se cerraban las fronteras y se iba a una cuarentena estricta hasta el 31 de marzo. Y oh casualidad me encuentro que la mayoría de las tapas opuestas a la ideología política del gobierno titulaban Coronavirus, el diario La Capital, coronavirus, suspenden las clases hasta fin de mes y cierran la frontera. Clarín, suspenderían las clases en el país y cierran la frontera. La Voz, suspenden las clases hasta el 31 de marzo. Pero es que aquí hay un problema. Se titulaba que se suspendían las clases, como que se suspendían totalmente las clases. Y en realidad las clases nunca se suspendieron. Se suspendió la manera presencial de dar clases, pero las clases siguieron de manera virtual. Ahí hay un entramado, un claro mensaje de parte de grupos poderosos, hegemónicos, de dar un mensaje totalmente erróneo a lo que realmente planteaba la realidad. Pasamos la cuarentena, pasamos muchas cuarentenas, empezamos de nuevo se habilitaron algunas cosas, como algunos trabajos esenciales, pero la educación siguió siendo un ámbito de disputa en los medios de comunicación, porque si bien se aceptaba o se transmitía en esos medios que la educación era virtual, se hablaba también de la brecha entre escuelas privadas y escuelas públicas. Y en un momento hasta se romantizó la pobreza diciendo de que un niño que tenía clases virtual de un barrio periférico se hacía 15 cuadras hasta el hall del supermercado para poder captar internet y hacer sus tareas o asistir a sus clases. Todos esos mensajes, todo ese mensaje de la suspensión de clases, de las libertades, de la educación, con la educación de mi hijo no te metas, hemos escuchado en algunos medios, toda esta romantización de la educación en la pobreza, dio un vuelco y generó disputas en las calles, cuando las restricciones en las calles estaban bien marcadas, o sea, no se podía salir. Se originaron marchas pidiendo desde octubre del año pasado hasta julio de este año que se retomaron paulativamente las clases presenciales en burbuja y un montón de cosas. Como para ir cerrando, yo puse una frase de Paulo Freire, porque como estoy hablando de educación, siempre es bueno citarlo. Y Paulo Freire planteaba, sería en verdad una actitud ingenua esperar que las clases dominantes desarrollasen una forma de educación que permitiese a las clases dominadas percibir las injusticias sociales en forma crítica. Lo que yo planteo en este análisis es cómo grupos ya hegemónicos instalados en el poder, como ser el grupo Clarín y algunos partidos políticos opuestos a las ideologías políticas, marcaron e idearon mensajes que después la sociedad, un sector de la sociedad, lo apropió y llevó a cabo manifestaciones y se siente afín con ese discurso, con ese mensaje. Ahora decime todo lo que está mal. Bien. ¿Estamos hasta ahí? Sí, ya terminó. Bueno, Indiana. Ok, bueno. Déjame. A ver. Yo el Power más o menos lo hice como una cuestión de ayuda a memoria. En el texto que te mandé, en la fundamentación que te mandé, ahí te explayó un montón de cosas.
Bien, bien. Bueno, sí, ahí fíjate, en respecto de la cuestión más teórica, em, bueno, ahí respecto de del concepto de hegemonía, nos faltaría también un poco de mejor definición, un poco más precisa. Efectivamente, la hegemonía es un concepto que busca describir una forma de dominación de una clase dominante que ejerce dominio mediante el consenso. Pero es como que esto es demasiado poco, digamos, para definir qué es exactamente una hegemonía, ¿no? Efectivamente, la hegemonía se apoya fundamentalmente en el consenso. Habría que, en todo caso, aclarar que el consenso siempre se logra mediante una negociación. Y de manera democrática, eso te lo aclaro acá, en el texto. Claro. Y que de todas maneras hay como una coerción que, digamos, el consenso nunca puede ser absoluto, sino que es, En una constante disputa va a haber claro, está en diferentes. constante disputa y que siempre tiene una cuota de coerción, ¿no? Es posible, uno podría decir, quizá, ¿no? Viendo el ejemplo este que vos tomabas, ¿no? Que inicialmente al menos eh, había un consenso respecto de la cuarentena, Te ¿no? lo pongo en el trabajo y te doy el ejemplo de las primeras medidas que se toman, las primeras medidas que sale Larreta, Kicillof y Alberto Fernández, y desde la oposición, la cara de o sea, el discurso de Larreta era: juntos vamos a sacar el país adelante. O sea, había, ¿me entendés? Pero era todo como yo lo veo como un juego, una conveniencia política del momento, porque después a los pocos meses salieron con los tapones de punta a cuestionar el tema de las decisiones educativas, a cuestionar el tema de la cuarentena también, en muchos casos, de las restricciones, qué tipo de restricciones. Claro, bueno, a eso me refería, o sea, como que es posible que, digamos, el consenso en el que se apoya la hegemonía eh, respecto de las medidas eh, en relación a la pandemia, al menos durante los primeros meses, tenían consenso, ¿no? Y había una coerción que se aplicaba, pero que era una coerción, digamos, minoritaria, podríamos decir, es decir, no era eh, mayoritaria, ¿no? O sea, hay un consenso, por lo tanto, hay una hegemonía, ¿no? Esa hegemonía se expresa eh, como conducción general, ¿no? O sea, como de la sociedad, eh, hasta un punto en el cual es posible, ¿no?, que el consenso respecto de las medidas empieza a resquebrajarse, ¿no? Y entonces es ahí cuando esa hegemonía empieza también A quebrarse. a quebrarse, ¿no? Estamos hablando de la hegemonía respecto de las medidas vinculadas a los cuidados durante la pandemia, ¿no? Eh, y que efectivamente, como vos después lo decís, tal vez al principio no lo veíamos tan claro, pero muy poquito tiempo después empezó a verse con más claridad, ¿no?, la disputa por la hegemonía que se desarrolló. Fíjate que primero fueron los medios más grandes los que
empezaban a cuestionar, ¿no? Sobre todo dando cobertura, una cobertura que excedía en mucho, digamos, las primeras manifestaciones, que eran realmente muy, muy marginales, muy minoritarias, y sin embargo tenían una cobertura que era, digamos, muy por encima de lo que realmente ¿Significaba o el significado que tenía? significaban, Sí, claro. sí, sí, Muy sobrevalorado, digamos, sí, sí, ¿no? sí, sí. Porque eran realmente un puñadito de personas inicialmente, eh, y sin embargo se lo convertía en un fenómeno mediático realmente muy, muy importante, ¿no? Me refiero a las primeras manifestaciones contra las vacunas, las primeras manifestaciones en contra de, De bueno, las restricciones por también. el tema de las escuelas, de la escuela. Lo de la escuela es un tema que fue muy importante. De hecho, todos hay como, digamos, un consenso en que fue uno de los temas que más impacto tuvo en la opinión pública. El tema de las escuelas fue uno de los temas centrales, ¿no? El tema de las escuelas. eh, Yo creo que fue fue- uno de los mayores generadores de disputa, ¿me entendés? Entre estos dos sectores hegemónicos, porque si bien, o sea, en un punto estaba esa hegemonía, ese consenso, había dos posturas ideológicas totalmente enfrentadas. sí, Pero esa disputa venía desde hace un montón. O sea, no es que yo lo aclaro también en el trabajo, en el informe. A ver, esa disputa viene de años. Pero solamente que cambió de escenario, se pasó del escenario político a cuestionar la educación, cómo se daba educación, cómo se ejercía docencia y cómo se educaban a los pibes. sí, es interesante para analizar desde el punto de vista de Gramsci y de hegemonía y de cómo eh, se construye hegemonía o cómo se disputa hegemonía. eh, Yo lo voy a dar, profe. No de mi tema, por favor, que me quedo sin exposición. bueno, listo, entonces la esperamos a Maca que nos va a hablar de eso. Pero bueno, volviendo al trabajo de Indiana. eh, Después, respecto del tema del poder simbólico, eh, ahí, digamos, también le faltaría un poquito más de definición en cuanto a, porque vos acá lo que decís, ¿no? Poder simbólico, eh, Poder es un poder invisible que no invisible que puede no puede... que no puede ejercerse sino es con la complicidad de los que no quieren saber que lo sufren o lo ejercen. Yo hice como una ayuda a memoria, porque acá, después en el trabajo, yo te pongo bastantes cosas del poder simbólico Bueno, bueno. y hablo de que la comunicación es un poder que se le da a esa comunicación, en esa construcción de mensaje, un poder importantísimo. Claro, ahí para repasar un poco sobre el tema del poder simbólico, ¿se acuerdan? Nosotros habíamos hablado de que, o sea, las palabras, ¿no? Tienen una primera, digamos, como símbolos, ¿no? Las palabras significan cosas. Pero lo que Bourdieu analiza y que a nosotros nos resulta interesante es que además de comunicar significados, ¿no? Tienen otra cosa las palabras, tienen otra propiedad, tienen otra cosa, que es que tienen un poder de orden, ¿sí? O sea, poder para ordenar, poder para crear estructura social, ¿no? Por eso habla de un poder estructurante, ¿no? Que genera estructura social, Bourdieu. Y bueno, y después analiza un poco de dónde proviene ese poder simbólico, o sea, ¿por qué
existe, porque ciertas palabras dichas por ciertas instituciones o por ciertas personas tienen poder simbólico, es decir, poder de ordenar, ¿no? Poder de orden, poder de generar orden, o de subvertirlo, dice también después Bourdieu. Bueno, eso tendrías que tener en cuenta después, no sé, bueno, si ya lo pusiste, después lo veo, digamos, en el informe. Yo Bueno, te pasé un informe muy completo. Así bien, que, bien. Bueno, Indiana, ok, muchas gracias. no, gracias a vos. Bueno, ¿quién quiere seguir? Bueno, ya que Indiana estaba hablando sobre hegemonía y todo eso, voy yo. Dale, Pero Maca. yo no preparé ningún PowerPoint, o sea, lo voy a dar sin un PowerPoint, sin un apoyo, digamos, de eso. Bueno, Maca. Lo que yo tomé es la postura de Gramsci respecto a la hegemonía y cuál es el lugar de los medios de comunicación para contribuir a la construcción de esta hegemonía. Tomé como ejemplo las votaciones que se dieron en 2019 en Argentina. Lo primero es que el concepto de hegemonía planteado por Gramsci hace referencia justamente a una visión del mundo que es asimilada por gran parte de los sectores sociales o de las clases sociales existentes en una sociedad y que hay un consenso sobre esta visión. Por ende, como hay este consenso, se naturaliza esta visión del mundo y por lo tanto se legitimiza. Digamos, es como una verdad que se toma como hegemónica y como real en ese momento. Esta hegemonía o ideas son construidas y sostenidas por las clases dirigentes y los intelectuales orgánicos, que a su vez estas ideas son difundidas por los aparatos ideológicos, o sea, instituciones, y entre esto entran los medios de comunicación. Una cosa muy importante es que la hegemonía no se ejerce autoritariamente, sino que justamente hay un consenso entre los dominados y hay una desigualdad en esta disputa por la hegemonía porque no todos tienen los mismos recursos para plantear su idea. El ejemplo que yo tomé es que en el contexto de las elecciones de 2019 se plantean diferentes posturas que buscan justamente una hegemonía, diferentes partidos políticos que buscan inculcar su ideología como hegemonía. Como cada partido tiene sus intelectuales orgánicos que intentan justamente exponer sus ideas y convencer o llegar a un consenso con la clase social que representan o que pretenden representar. Y los medios de comunicación en esto contribuyen a la conformación de esta hegemonía, difundiendo las ideas, y sobre todo se puede observar que, por ejemplo, en las últimas elecciones dadas en 2019, si bien había muchos partidos políticos presentándose, había una clara oposición entre el partido de Cambiemos y Frente de Todos, o sea, Juntos por el Cambio y Frente de Todos. Los medios de comunicación lo que hicieron fue justamente difundir. Había un montón de debates, un montón de entrevistas de estos dos partidos, mientras tanto todos los otros partidos políticos eran relegados a medios de comunicación mucho más chicos y se buscaba difundir estas dos posturas, porque siempre hay una batalla entre estas dos posturas, para ver cuál ganaba la hegemonía. Si bien existen más partidos políticos, la mayoría no tenemos ni idea de esos partidos políticos, porque los medios sociales justamente contribuyeron a difundir mucho más. Y cada medio de comunicación grande tiene una postura política y en las elecciones se da a relucir esta postura política. Después, en medio de la pandemia, justamente pasaba esto de las marchas y se disputaba lo que defendía Juntos por el Cambio o Frente para Todos, Frente de Todos. Se mostraba una aglomeración de gente en determinadas marchas y se decía esto es lo que pasa en el país con el mandato de estas personas. Y se iba dando una constante disputa entre esas dos ideologías planteadas
que hoy en día se sigue haciendo y que se repercute en cada elección. Y bueno, ese sería el tema. No sé si lo dije muy rápido, creo que lo dije muy rápido, pero bueno. No se escucha, profe, está silenciado. Ahí, entonces, vos lo que ves, ¿no? Una disputa por la hegemonía entre estos dos sectores, o estos dos bloques, digamos, podríamos decir. Yo los tomo como partidos políticos que justamente representan a clases sociales distintas. Uh-huh. Porque si lo vemos en cómo se presentan, Frente de Todos justamente representa a la clase obrera, por así decirlo, a la clase trabajadora, mientras tanto Juntos por el Cambio siempre tiende más a representar lo que sería la derecha o la clase social más alta. Pero si vamos a la teoría de ellos, no, ninguno de los dos representa esto. Pero bueno, los medios de comunicación influyen en esta construcción de esta hegemonía, de esta idea justamente de qué representa cada uno, y se busca un consenso con las clases que están representando. Bien. Ahí una de las, digamos, uno de los rasgos que define la hegemonía es esta idea de una dominación, ¿no? De un modelo de una forma de dominación que se apoya en el consenso y que se construye a partir de la comunicación, ¿no? O sea, vos como que lo circunscribiste bastante a los medios, en realidad no es solamente de los medios. No es solamente los medios, pero lo tomé para el lado de los medios de comunicación. Pero obviamente todas las instituciones, todos los aparatos ideológicos ayudan a construir una hegemonía. Así como en historia se nos enseña la historia del peronismo, y que supone que Frente de Todos representa el peronismo, de cierta forma, y se nos enseñan las cosas buenas y no tanto las cosas malas que fueron pasando a lo largo de la historia. Eso también es parte de una construcción hegemónica. Bien. Bien. Sí. Digamos que sería entonces en la educación, en qué otros lugares, digamos, ves que se va construyendo, digamos, esa hegemonía. Educación, medios de comunicación, iglesias, porque bueno, también está cuando... ¿Y la familia? La familia, claramente, todas las familias tienen sus propias ideologías y bueno, este partido político, si está en el poder, nos ayuda más, nos ayuda menos y demás. La familia es un constructor de ideologías y de hegemonía, en cierta forma. Son aparatos ideológicos. Bien. Bueno, está bien, Maca. ¿Vos me pasás después un informe de esto? Ajá. Sí, hoy no, pero mañana capaz sí. Voy a intentar de que esté terminado para mañana. Bueno, ok. Gracias, Maca. Bueno, ¿tenemos a alguien más? ¿A quién tenemos? Y si nadie más, vamos nosotros. Bueno, Paola y Paulina. Miren, se buscaron nombres ahí cercanos. Bueno, Paola y Paulina. Pau, preséntalo. Esperen que tengo que presentar y dejo de verlo, así que bueno, me verán ustedes. Ahí va. Dale. No era eso.
Ahí ya empiezan a ver algo, ¿no? Sí. Sí, abrile ahí abajo, presentalo bien. Ajá, bien. Ahí está. ¿Estamos? Sí, perfecto. Bueno, nosotros lo que hicimos fue un análisis de caso desde las teorías tomando algunos conceptos de las teorías de Weber, Gramsci y Bourdieu. Y se refirió a la crisis política institucional en el frente de todos después de las derrotas electorales en las elecciones PASO de este año y cuál fue el rol de los medios de comunicación también en este conflicto. Bien. Bueno, nosotros trabajamos, como decía, con Weber, con Max Weber, trabajamos con Bourdieu y trabajamos con Gramsci. Y bueno, trabajamos la acción social y bueno, pusimos una breve definición, que la acción social es una acción en donde el sentido mentado por un sujeto o sujetos está referido a la conducta de otros, orientándose por esta a su desarrollo. La comprensión de la acción se da por la interpretación del sentido de esta. El individuo siente que sabe o tiene una idea de, y en la mayor parte de los casos actúa por instinto o por costumbre. La acción realizada con absoluta conciencia sería el tipo ideal de racionalidad. Por lo tanto, considerando esta como tipo ideal, se comprende la acción real y que es influenciada por irracionalidades de todo tipo, como errores o afectos. Ay, esperen que me fui a la otra. No, ajá. Bueno, también él define distintos tipos de acción para hacer esta comparación. Una es la que es la acción racional con arreglo a fines determinados, donde los fines están medidos y son los perseguidos, o sea que se va a elegir una alternativa que va a resultar la más eficaz. Ese sería el tipo racional. Después la acción racional con arreglo a valores, que pueden ser valores estéticos, éticos o religiosos, los que motivan la acción. Y después la acción afectiva emotiva, que se hace por sentimientos actuales que tiene el actor social. Y después está la tradicional, que es la que se hace por costumbre o por tradición. Lo cierto es que todas las acciones concretas y reales en el mundo se presentan como una mezcla tanto de factores racionales, emocionales, tradicionales o culturales. Entonces, estos tipos ideales lo que van a hacer es servir para ver en qué medida la realidad se va a acercar o se va a alejar de ellos. Bueno, yo quiero aclarar primero que nosotros hicimos toda la parte conceptual, la parte teórica, y en el final vamos a analizar bien el caso que dijimos al principio. Bueno, por otro lado tenemos las relaciones sociales de luchas, que bueno, Weber considera el poder y la lucha como algo implicado en todas las relaciones sociales. Una acción social es de lucha cuando la acción se orienta a imponer la propia voluntad contra la resistencia de otra u otras partes. En las relaciones sociales de lucha debemos conectar los conceptos de poder, dominación y disciplina. Poder es la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aun contra toda resistencia, cualquiera sea el fundamento de esta probabilidad. Incluye las imposiciones por la fuerza, por la creencia de la legitimidad y por el prestigio. Dominación es la probabilidad de encontrar obediencia a un mandato entre personas dadas. Y disciplina es la probabilidad de encontrar obediencia para un mandato por parte de un conjunto de personas que en virtud de costumbres arraigadas, que sea de manera pronta, simple y automática. Y bueno, esto sería una obediencia de masa sin resistencia a una crítica. Bueno, después de Gramsci, él sostenía que el poder se apoyaba en el consenso y no en la violencia, es decir, que la dominación era una dominación consensuada. A esta nueva forma de dominación, Gramsci la va a denominar hegemonía. Y él decía que un agente social tenía la hegemonía de la sociedad cuando lograba que su visión particular del mundo sea percibida por el resto de la sociedad como la propia del interés general. Entonces, acá entra a jugar un papel fundamental todo lo que son los medios de comunicación en la construcción de la subjetividad y de esa hegemonía. La gente que tiene hegemonía es aquel que ejerce la conducción económica, política, cultural de la sociedad, y esta construcción de hegemonía siempre va a estar en una constante negociación. La clase que logra esta hegemonía tiene la dirección del Estado y la coerción. En consecuencia, es dirigente y dominante a la vez. Es decir, debe ir construyendo su hegemonía, articulando y dirigiendo consensos.
Bueno, también trabajamos a Bourdieu, bueno, acá utilizamos lo que es el poder simbólico y bueno, él dice que es en efecto ese poder visible que puede ejercerse, sino con la complicidad de, de lo que no se quiere saber y lo que se sufre o lo que se ejerce. Bueno, la objetividad del sentido del mundo se define por el acuerdo de las subjetividades estructurantes. Los sistemas simbólicos no pueden ejercer un poder estructurante porque son estructurados a la vez. El poder simbólico es un poder de construcción de la realidad que va a tender a establecer un orden gnosiológico, es decir, el sentido inmediato del mundo, y en particular del mundo social. Esto Durkheim lo llamó conformismo lógico, es decir, una concepción homogénea del tiempo, del espacio, del número, de la causa que hace posible el acuerdo. Los símbolos son los instrumentos por excelencia de la integración social, en cuanto a que son instrumentos de conocimiento y de comunicación y van a hacer posible el consenso sobre el sentido que tiene el mundo social. Contribuye fundamentalmente a la reproducción de ese orden social, es decir, la integración lógica, que es la condición de toda la integración moral. Bueno, siguiendo con los sistemas simbólicos, en cuanto a instrumentos estructurados y estructurantes de comunicación y de conocimiento, tiene, bueno, la función de ser instrumentos de imposición, de legitimación de la dominación, bueno, para asegurar la dominación de una clase sobre la otra. Y bueno, hablando también de violencia simbólica, es la capacidad de imponer símbolos a través del ejercicio del poder simbólico, que puede luego ser aceptado como legítimo o no, contribuyendo así a la domesticación de los dominados, diría Bourdieu. Bueno, las diferentes clases están en una lucha propiamente simbólica para, bueno, imponer la definición del mundo social más conforme a sus intereses. Las ideologías deben su estructura y sus funciones a las condiciones sociales de su producción y de su circulación. Las ideologías están determinadas no solamente por los intereses de las clases que se expresan, sino también por los intereses específicos de los que se produce y la lógica específica del campo de la producción. Según Bourdieu, las palabras van a crear estructuras sociales, es decir, van a ordenar, van a establecer categorías, van a ordenar toda la vida social en estas categorías. Después, los individuos actúan en función de esas categorizaciones, pero siempre las estructuras sociales están más allá de la voluntad y conciencia del individuo. Las palabras tienen el poder de mantener el orden o de subvertirlo, pero es la estructura social quien va a dar legitimidad a las palabras y a quien las pronuncia también. El poder simbólico es lo que se va a disputar en todo lo que es redes y plataformas comunicacionales, como poder de hacer ver las cosas o de hacer creer o confirmar o transformar la visión del mundo y por lo tanto el mundo en sí. Él dice que es un poder casi mágico que permite obtener el equivalente de lo que es obtenido por la fuerza física o económica y que no se ejerce, sino que es reconocido y por lo tanto no se considera como un poder arbitrario. Bueno, y como lo dijimos anteriormente, bueno, nuestro objeto de trabajo en donde nosotros nos basamos, en donde vamos a basar nuestra teoría, fue la crisis política e institucional en el frente de todos tras la derrota electoral de las PASO 2021 y el rol de los medios de comunicación, que fue desde la semana del 12 al 17 de septiembre. Bueno, nosotros arrancamos con una cronología de los hechos para poder ir desarrollando diferentes procesos y empezamos con el domingo 12, que fueron las declaraciones públicas en la conferencia de prensa del presidente al conocerse los resultados electorales y bueno, ya una pérdida de su poder político. Bueno, seguimos en el transcurso de lo que fue el lunes, estaba todo tranquilo, no había como una alteración por parte de que, bueno, el gobierno haya perdido las elecciones. Seguía todo normal. Seguía todo normal. Y bueno, el martes 14, durante el día, varias declaraciones radiales, los dirigentes hicieron varias declaraciones radiales que están alineados con Cristina Fernández de Kirchner, bueno, surgiendo oxigenación del gabinete tras, bueno, la derrota que habían sufrido el domingo. Y por la tarde se reúne el presidente y la vicepresidenta en Olivos. El miércoles 15 se producen las renuncias puestas a disposición por la mañana de los gabinetes de Axel Kicillof, en la provincia de Buenos Aires, y Alicia Kirchner en la provincia de Río Gallegos.
Bueno, del Gabinete Nacional, Guado de Pedro, que es el ministro de Interior, hace una publicación en redes y la carta puesta a disposición, bueno, de su renuncia que lo presenta el presidente. Y bueno, se conoce la renuncia a disposición de 7 funcionarios y funcionarias, más que responden políticamente a Cristina Fernández de Kirchner y a la Cámpora. Por la tarde surgen declaraciones públicas en las redes sociales de dirigentes e instituciones en apoyo a Alberto Fernández. Bueno, ya para el jueves 16, el presidente da una nota, una de las primeras notas en una página, que es página 12, con declaraciones sobre la renuncia de estos funcionarios, y sale una nota en Clarín con los audios polémicos privados de la diputada Fernanda Vallejos, con declaraciones hacia el presidente con, bueno, la crítica a su gestión y el manejo de la economía. Al mediodía, Alberto Fernández realiza declaraciones desde su cuenta oficial de Twitter y Fernanda Vallejos se disculpa por sus dichos desde también su cuenta oficial de Twitter. A la tarde, Cristina Fernández publica en su página web declaraciones sobre los acontecimientos luego de las elecciones hasta el momento, que esa es la famosa carta que salió. Bueno, se comunica con el ministro de Economía para aclararle que ella no había solicitado su renuncia, o sea, que se baje. Que se baje. Y el viernes 17, tras la carta de Cristina, renuncia indeclinablemente el vocero principal de la presidencia. Y a la noche se anunciaron los cambios del gabinete. Bueno, dale, seguí vos porque la otra la tenés que decir yo. Dale, decí. Como quieras, como quieras. No, bueno, en todos estos hechos, bueno, fueron el rol de los medios, fue, digamos, un poco hacer hincapié, primero en la derrota, digamos, que lo que hablábamos hoy del tema de la pérdida de hegemonía del poder, la derrota del partido oficial en las urnas y que fue muy contundente, entonces, bueno, los medios reflejaban eso. Después surge, bueno, lo del audio de Fernanda Vallejos, que apunta contra el presidente, en el medio Clarín también, que es un medio que disputa mucho la hegemonía del poder, y Fernanda Vallejos elige para, digamos, aclarar un poco lo que había sucedido al darse a conocer todos los audios, elige la red Twitter como para hacer, digamos, su descargo de lo acontecido. Decilo vos lo de lo rojo, Pauli, que es lo que estuvimos viendo. ¿Qué de lo rojo? Bueno, el hecho que fue la derrota electoral, que marcó una pérdida de hegemonía del poder, el deber ser como un motivador de la acción, en el caso de Fernanda Vallejos, lo vemos mucho, escuchamos sus audios, ella habla mucho de este deber ser, de cómo debería ser el gobierno, de cómo debería ser Alberto, de qué es lo que tendría que hacer, y también vemos el rol de la prensa como juega en toda la construcción de subjetividades al manejo de toda esta información. Lo vemos directamente ya en todas estas publicaciones que se empezaron a dar, y más que nada que fue Clarín el primero como en hacer que se estalle la bomba, en sacar a la luz este audio privado de Fernanda Vallejos, bueno, y es donde se empieza, como decía Pau, empezar a crear una subjetividad y buscar un lado que tal vez no era. Y también entra en juego lo que sería la legitimación del poder y el poder simbólico. Ahora lo vamos a ver en la otra diapositiva, los titulares. Claro, que acá seguimos viendo también lo del segundo audio de Fernanda Vallejos, que también salió a la luz, y bueno, el rol que juega la prensa en la construcción de la subjetividad, como decíamos también anteriormente, que bueno, muestra este conflicto interno que tiene el gobierno, que si no fuera por los medios de comunicación, hoy en día nosotros como ciudadanos no lo hubiéramos sabido, no lo hubiéramos tenido en cuenta. Y bueno, acá se busca hacer un hincapié en las descalificaciones hacia el presidente, o sea, cómo Fernanda Vallejos habla con todo un vocabulario inapropiado del presidente, más bien que obviamente el audio era privado y que nunca se esperaba que salga a la luz, y ella, bueno, hace también las debidas disculpas en sus redes. Y bueno, también
vemos en el vocabulario de ella, en el audio que circula, la violencia simbólica que ella presenta hacia el presidente de la nación, que nada más ni nada menos como el que tiene autoridad en todo. Y después también que eso es replicado por los medios, que los medios lo que toman fueron todas las cuestiones impropias dichas por Vallejo y no van a la cuestión de fondo. O sea, uno busca las noticias de esos días y todos son con las palabras, digamos... Las malas palabras en sí. Con lo que descalificó Vallejos al presidente, y ninguno de los artículos trata en sí las cuestiones de fondo que ella plantea, porque ella también en esos audios hace como una cuestión, digamos... De las problemáticas que ella Claro, planteó un ahí. análisis de la problemática, tanto económica y como también de cuestiones que se estaban viniendo haciendo mal, por lo cual se perdieron las elecciones. Pero los medios se focalizaron en lo más estridente, lo más escandaloso, diríamos. O sea, hay toda una parte que no se dio difusión, que es todo el contenido de los 3 audios en sí de ella. De los 3 audios, lo único que sacaron fueron las barbaridades que dijo sobre Alberto, diríamos. Y bueno, ahí seguimos con la parte de subjetividad, donde los medios solamente publicaron y tomaron lo que ellos debían apropiado para poder hacerse conocer y, bueno, hacer esta pelea interna de lo que son los funcionarios con los presidentes, la presidenta. Bueno, acá tenemos publicaciones de su cuenta oficial que veníamos hablando de Alberto Fernández, y bueno, acá donde se ejerce un tipo de dominación tradicional, o sea, la autoridad y una investidura del presidente, la legitimación del poder también que él ejerce, y bueno, un consenso también con una recuperación donde él busca recuperar su poder hegemónico. Y bueno, también vemos la disputa poder simbólico, o sea, él sale a dar estas declaraciones para dar cuenta de que, a ver, yo estoy acá, yo soy el presidente, yo salgo a hablar, yo soy el dirigente del Estado, no es Fernanda y no lo es Cristina. Y ahí es donde se marca lo que es el poder simbólico que él tiene a pesar de todos. El tema era también por el hecho de que los medios empiezan a hacer hincapié y empiezan a trabajar en la subjetividad del público y de la gente, como diciendo, el gobierno en manos de quien está, primero en la disputa interna, o sea, decir, estos que nos gobiernan son un quilombo, por así decirlo, digamos, está mal dicho, pero bueno, pero están totalmente fracturados, o sea, primero mostrar la fractura de adentro como 2 posturas, o sea, gobiernan juntos, pero en realidad no funcionan juntos porque la gente de Cristina piensa esto de Alberto. Y después el tema también de empezar a menoscabar la autoridad presidencial, como decir, bueno, Alberto es un títere, maneja todo Cristina, o sea, entonces se impone así, y el presidente lo que hizo fue elegir Twitter para hacer sus declaraciones, y lo hace así, directamente a través de Twitter, tratando un poco de apaciguar, de calmar, y como decía recién Paulina, de decir, bueno, la autoridad soy yo, el presidente soy yo, las cosas se van a hacer a mi manera, porque se empezó a cuestionar todo eso. Se empezó a cuestionar más que nada su poder hegemónico, y bueno, él salió a defenderse. Y bueno, ya por último terminamos con esta carta que publica la vicepresidenta, que bueno, también fue un gran revuelo. Bueno, acá donde vemos el tipo de dominación tradicional también, que es la autoridad de la vicepresidenta, y bueno, donde se presenta tipos de acción tanto efectivas como carismáticas, o sea, ella busca ponerse en una postura más como, sí, carismática hacia su pueblo, hacia los que la siguen a ella. Y bueno, también hace la recuperación de este poder hegemónico, en donde cuando ella dice que ella lo eligió al presidente para que sea presidente, o sea, para que esté en la lista de candidatos. Y bueno, también hay una disputa del poder simbólico que se ve claramente en lo que ella escribió, en donde, bien, gracias a mí, Alberto es presidente. No lo dijo así. No lo dijo así, pero teóricamente, y bueno, las palabras también, bueno, tienen un poder de mantener el orden o de subvertirlo, también se pueden interpretar de otra manera.
¿ya? Y bueno, pero bueno, es la estructura social quien da la legitimidad a ciertas palabras y a quien también, bueno, las pronuncia, que eso lo dijimos anteriormente. Claro, porque lo que después de todo el revuelo, o sea, más allá es como un ida y vuelta, ¿no? De declaraciones y declaraciones. Y después de las declaraciones de Alberto, digamos, como en pseudo respuesta a los audios de Vallejo y a todo el mundo que salió a hablar, como para bajar y mantener la calma, y Cristina hace esta comunicación, que la hace en su página, o sea, no la hace en ningún medio, la hace en su página web, hace este escrito, que bueno, que se conoció como la carta de Cristina Alberto, pero en realidad ella lo que hace es, como estaba todo esto que estábamos diciendo, estaba todo en juego, la recuperación del poder hegemónico, la disputa por el poder simbólico, la legitimidad de la autoridad que había sido menoscabada en cuanto a la figura del presidente. Entonces Cristina lo que hace en esta carta es, digamos, aclarar un poco cómo se fueron dando las cosas, y además porque hubo un montón a raíz de todo lo que pasó, los medios empiezan a hacer conjeturas, entonces se habían dicho un montón de cosas también de ella, como que había pedido la renuncia del ministro de Economía, que no había sido así, entonces aclara eso, aclara la figura de presidente es él y el que dirige es él, y aclara también lo que venía diciendo de que ya hacía como 1 año y medio que ya venía diciendo que había funcionarios que también no los funcionarios, y que si no querían trabajar que se vayan a la casa. Entonces, un poco ya digamos, con este escrito que ella hace en su página, ya es como que se calma todo, vuelve todo el orden. Después de ahí no hubo más declaraciones, y lo que pasó a continuación fue el día viernes, esto fue el jueves, el día viernes fueron a última hora, tipo 10:30 de la noche, se conocieron los cambios en el gabinete. Antes se conoció la renuncia, al otro día de esta carta de Cristina se conoce la renuncia del vocero presidencial, porque se había sentido atacado, porque ella puntualmente lo nombra en esa carta, como que era un operador de los medios. Y después de esa renuncia, a la noche se conocen, digamos, los cambios en el gabinete y todo vuelve a la normalidad. Y posteriormente a eso, bueno, salen declaraciones de diputados de Máximo Kirchner, que es el hijo de la vicepresidenta, diciendo que el que tiene el poder es Alberto, que él es el presidente y el que hace los cambios y las decisiones las toma él. O sea, volviendo a reafirmar ese poder que había sido puesto en cuestionamiento todos los días anteriores. Y ahí estamos. Bien. Buenísimo. Bueno. Me parece acá en este tipo de coyunturas como las que se vivieron esa semana, queda no muy expuesto, me parece, este poder, lo que es el poder simbólico de las palabras, ¿no? Sí, por eso lo pusimos al final del Power. Claro, ¿no? Porque digamos, esto que ustedes ponen al final de cómo las palabras construyen orden o subvierten orden. Tal cual. Porque claramente, bueno, en la carta, en las declaraciones anteriores también, bueno, ahí se ve, está bien, interesante. Bueno, chicas, ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, está bien. Ay, porque teníamos un montón de dudas. Así, a las 8 de la mañana estábamos haciendo el PowerPoint. Está bien, está bien. ¿Me lo mandan entonces eso? Sí, te mandamos el Power ahora y después el escrito, que lo tenemos. El escrito está más completo. Armadito, está, sí. Porque en el Power pusimos algunos conceptos, la parte teórica la desarrollamos un poquito más, pero básicamente sí es eso. Bien, bárbaro. ¿Nosotros bueno, lo subimos al Classroom o te lo mandamos? Mándenmelo. Si quieren subirlo también para que los chicos lo puedan... No, porque no escuché que le dijiste a los chicos anteriores. No, yo les había dicho que me lo manden. Si quieren subirlo para que también lo puedan ver sus compañeros, no hay problema. Pero mándenmelo para que yo lo pueda bajar, digamos. Bueno. Sí, el Power ahora te lo mandamos. No hay problema. Y bueno, el informe, digamos, también al correo.
Ese esperano, que lo tenemos de Tiene que prolijo. terminar de prolijar. Bueno. No, pues nos dedicamos a hacer el Power para que sea entendible más o menos de lo que estábamos hablando. Teníamos un Bien. montón de titulares para poner y demás, lo que pasa es que hicimos un recorte, porque realmente fue un montón de Situaciones. información que circuló todos esos días, impresionante. Nosotros nos imprimíamos, nos mandábamos, leíamos. Y hoy le tengo que decir, Paola, no pongas más cosas porque no nos entra y va a ser largo. claro, entonces para el Power decidimos decir, bueno, puntualmente tomamos los hechos más trascendentales y demás, pero en titulares y demás hay un montón de cuestiones, y lo mismo en tapas, muchas cuestiones con esto de la importancia, ¿no?, de la palabra, ¿no? De cómo pueden, digamos, generar caos o generar orden. Y de la lucha del poder, que eso está continuamente. Es que claramente fue eso, o sea, es la lucha del poder. ¿Quién tenía el poder ahí? Y también ahí, algo bueno que no nos dijimos, pero ahora que me estoy acordando que lo habíamos hablado con Pauli, es como también en la oposición, el no uso de la palabra, porque había tanto lío, tanto revuelo internamente en el frente de todo, que la oposición esos días como que se quedó así al margen, a decir nada más, bueno, sí, qué barbaridad, bueno, sí, se están matando todos, pero digamos, es como que esa semana la oposición brilló por su ausencia en cuanto a declaraciones, como que se sentaron a ver el espectáculo. Bien, bueno, ahí en el trabajo un poco una de las cosas que intentábamos hacer era mostrar cómo los conceptos, las teorías, ¿no? Nos tienen que servir para entender la realidad, ¿no? Para eso tenemos materias como estas, ¿no? O sea, no nos sirve de mucho no hacer como un compendio de teorías que después, digamos, no le encontramos una utilidad, digamos. O sea, concretamente las teorías las tenemos que ver como herramientas para entender un problema, ¿no? No todas las teorías sirven para lo mismo, no todas las teorías están pensadas para analizar cualquier problema, sino que en general los autores y los que desarrollan conceptos teóricos están pensando en resolver determinados problemas, ¿no? En ser útiles para resolver determinados problemas. Entonces, bueno, de alguna manera lo que intentamos ahora era hacer como una especie de poner en práctica, ¿no?, esos conceptos, que además es la mejor manera de incorporarlos también, ¿no?, cuando los usás, ¿no? No sé si les sirvió un poco en ese sentido, cómo lo vieron. Yo sé que al principio capaz que no era muy clara mi explicación, o no sé, pero como que como que se había generado un poco de confusión respecto de qué era lo que había que hacer, ¿no? Ahora, digamos, ¿cómo lo ven? No, ahora que me dijiste que habíamos entendido No, bien la reentendible. consigna, yo me quedo tranquila. Yo me di cuenta hoy a la mañana que lo entendí, por ejemplo, porque si no estaba en la nada. O sea, se me hacía la mezcla de un montón de cosas y bueno, es como usted hizo, o sea, ponerlo en la práctica, en el día a día, en lo que sucede, es capaz más entendible. Y bueno, también charlándolo con Pau, o sea, se hizo como más llevadero y entenderlo bien a los conceptos. Ella, después Paulina empezaba, vos sabés que acá en San Justo pasó, y ya empezaba a relacionar los conceptos con cosas que estaban pasando ahí en su lugar. Bueno, es que para eso o sea, en realidad es eso, ¿no? ¿Vos querías decir algo, Andrea? ¿No? No. Bueno, yo en una época tenía, en la radio hacía como una columna, digamos, donde traía los conceptos de la materia para analizar temas de comunicación, aplicando de alguna manera, ¿no?, estos conceptos que damos acá en la materia. Y está bueno, creo. Creo que sí, porque es como que los terminás de alguna manera de incorporar, ¿no?, cuando los usás, ¿no? Cuando los usás es como que ahí te termina de cerrar, digamos, un poco la idea. Si no, es como que hasta que ese momento, viste, es como que no es lo mismo, ¿no?
Así que bueno, espero que les haya servido para eso. ¿Eh? Bueno, nos vemos más tarde. Allá presencial porque se levantó el paro. Exactamente. Pregunta sobre lo de más tarde. Como yo me había ido, Sí, Maca. hay que llevar una cortina musical también. Si quieren. De eso me ocupo yo, no te preocupes. Ah, bueno, listo. No, era un texto y teníamos que leer el texto y dar un comentario al final, ¿no? Sí, Ah, sobre el bien. texto. Bueno. O sea, el texto lo vas a ¿Puede ser leer. de cualquier cosa el texto? Sí, yo les había dicho que podía ser, que era libre, digamos. Ah, bueno. El texto, o sea, el comentario después tenía que ser como libre, o sea, libre en el sentido de que no tenía que ser leído, digamos. O sea, Pero en relación a lo En leído. relación al texto, claro. Claro, puedo, por ejemplo, agarrar el capítulo de un libro y leerlo y dar Sí, un comentario sobre eso. Sí, se puede. sí, mientras Pero no es sea un porque capítulo el libro es entero. porque tiene capítulos cortitos, son mini historias. Es Bien. eso, no Claro, es yo un también. capítulo de 20 páginas, no, tiene una página el capítulo. Sí, está bien, no hay problema. Yo Joya, también, joya. o sea, agarré un libro y pienso leer una página y tipo hacer un comentario sobre la escritora, el libro y algo de eso, digamos. Perfecto. Ah, ok. Ah, bien, listo, profe. Profe, ¿usted puede Bueno, subir alguna guía de preguntas respecto a estos temas de teoría? Como hiciste la vez pasada. bueno, Así estamos preparados para el parcial. dale. Va a ser, digamos, las preguntas y demás va a ir en torno de los temas más importantes, pero bueno, después después les hago, sí. ¿Gramsci entra? Sí, Ah, porque me gustó Gramsci, de todos los que dimos me gustó Gramsci. sí, entra Gramsci, sí, Joya. sí, sí. Nos vemos luego. Bueno,